guardo. Después me arrepiento de decirlo. Bien. ¿Por qué me siento así? Que estoy bien. Si no tengo razón para pensar, si cuento cómo me siento. Si alguna vez pensaste alguna de estas frases, bienvenido, bienvenida. Somos Paulina y Magdalena, dos psicólogas, que más allá de la profesión, nos une la convicción de que entender lo que sentimos es tan importante como desarrollar cualquier otra habilidad. En este espacio hablamos de emociones, conciencia, experiencias y sin rodeos, porque sentir es parte de vivir. Esto es Entre Líneas, un espacio donde vamos a hablar de lo que todos sentimos, pero no siempre sabemos cómo expresar. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Líneas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida Poppy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú? Acá probando en este nuevo estudio. Tal cual. Bueno, les contamos a los que están del otro lado que hoy estamos en el estudio de Ignis, gracias a Ignis Convoca. Del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay. Estamos acá grabando por primera vez en su estudio. Sí, tal cual. Bueno, así que agradecerles a ellos que nos dieron la oportunidad de grabar acá. Bueno, bienvenidos a este episodio. Ahora sí. Ahora sí. ¿De qué trata, Magda? Contanos. Está enfocado un poco en la crisis que muchos viven y vivimos cuando nos recibimos, ¿no? La típica pregunta de ¿me recibí y ahora qué? Claro, ¿qué viene después? ¿Qué hago? Te recibís, te dan un diploma, te abrazan, te felicitan. Te tiran huevos. Sí, no menor. Pero cuando volvés a tu casa y colgás ese título en la pared, aparece otra pregunta que nadie te enseñó a responder, ¿no? ¿Y ahora qué? Sí. Así que, bueno, si del otro lado, te pasó que en ese momento en teoría tenías que sentir euforia, alegría, te invadió esta sensación rara como de vacío, depresión, y esa pregunta empezó a resonar en tu cabeza, seguro este episodio también te va a resonar. Porque cuando termina una etapa que es tan estructurada como la universidad, muchas veces sentimos que tendríamos que tener todo resuelto. Pero, ¿qué pasa si en realidad eso no es tan así? Si parte del peso que sentimos no es solamente como la incertidumbre de qué es lo que vamos a hacer, sino todas esas etiquetas que fuimos coleccionando durante el camino. Y lo que pasa ahí también es que no es solo la pregunta del ¿y ahora qué?, ¿no? Sino también todo lo que esa pregunta va arrastrando y trae consigo, o sea, las expectativas, los mandatos, esas etiquetas que dijiste recién, ¿no? Que sin darnos cuenta nos empezamos a crear, y desde chicos nos van diciendo cosas como ay, sos tan inteligente, ella es la aplicada, él es el creativo, y que esas frases que obviamente parecen halagos y que no están malintencionadas se van convirtiendo en etiquetas y los vamos tomando como dogmas, ¿no? ¿Vos qué etiquetás sos, Poppy? Hoy en día, seguro diferente a la que me pusieron, pero yo creo que más de chica era la que le daba bien con los números, la que tenía una mentalidad más práctica y demás, y que creo que esa etiqueta me condicionó bastante y nada, me hizo seguir como por un camino que capaz que después me fui dando cuenta con el tiempo que no era el que yo quería, ¿no? Ahí va, sí, exacto. Lo que pasa es que cuando nos recibimos también como teniendo en cuenta estas etiquetas que decías, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que todo el mundo me decía, pero vos te fue re bien en la carrera, etcétera, Claro. Tipo, ya seguro ya salís y tenés pila de trabajo o pila de pacientes o lo que sea. Y en realidad no es tan así. Entonces, como siempre, esas etiquetas que nos ponen de, bueno, vos sos re inteligente. Además una presión tremenda, ¿no? Vos sos inteligente, salís, tenés trabajo, si no lo conseguiste. Tal cual. Bueno, ahí entra la ansiedad, ¿no? Un poco. Entonces, como que no nos permitimos dudar, creo yo, o sentirnos perdidos, porque en realidad todo el mundo nos está diciendo que ya tendríamos que tener trabajo. Pero, ¿qué pasa si en realidad no? Como que no tenemos ese espacio a dudar. Creo que, como decías recién, ¿no? O sea, la presión no solamente viene desde afuera, porque muchas veces nosotros la internalizamos. Obvio. Sea, esa presión y esas cosas que nos dicen desde fuera es lo que nos empezamos a creer nosotros mismos. Es que yo creo que tantas veces que nos los dicen, nos los empezamos a decir, y si una persona su voz interior está constantemente diciéndole algo, lo terminás interiorizando y creyéndotelo como un dogma. Tal cual. Entonces un poco es como, soy psicóloga, ¿no? O soy ingeniera, o soy esto que estudié, soy psicóloga clínica, lo que sea, pero en realidad eso es solamente una parte. Ahí, esto de decir que no soy psicóloga, soy ingeniera, a mí me pasó de cuando me recibí, de llegar a pensar de que, Poppy, si no ejerces exactamente lo que dice tu título, o sea, desperdiciaste los 4 años de la carrera, ¿no? Como si todo lo que hubiera hecho se invalidara. Pero la realidad es que los caminos como que no son lineales, ¿no? Cuando te recibís, es como que recién arranca el juego, nadie te avisa que recién arranca una nueva etapa. Sí. Nosotros en la cabeza es, terminaste una etapa, terminaste, ya está. Pero no, ahí recién terminaste una para arrancar otra que es un poco más complicada.
Sí, es que creo que nadie nos dice, ¿no? Como cuando te recibís empieza esa etapa de descubrimiento y de poder realmente preguntarte, bueno, ¿y ahora qué hago? Es que creo que eso, como estamos convencidos de que nos recibimos, que ya está, que vamos a tener todo solucionado, que vamos a salir y vamos a salir al mundo laboral y que vamos a empezar a trabajar de lo que nos gusta. Y no, o sea, al que tiene claro lo que le gusta, capaz no se le hace tan fácil, por ejemplo, entrar a un lugar y arrancar ya de una a trabajar en lo que quiere. Capaz al principio tiene que trabajar en roles que no le copan para después ir creciendo y así haciendo su camino, ¿no? Y ahí después está por el otro lado el que se recibe y no tiene ni idea para dónde arrancar, que también es válido y pasa, ¿no? A mí me pasó mucho esto de, bueno, terminar la carrera y decir, che, ¿qué hago, no? ¿Y ahora qué? Incluso creo que recién ahora, después de casi 2 años de recibida, estoy empezando como a construir mi propio camino, el que yo quiero y el que yo elijo. La típica, ¿no? Cuando salís del colegio elegís una orientación según lo que más te gusta y de ahí cada orientación, bachillerato, ¿no? Te abre como las puertas a diferentes carreras. Me acuerdo ahí cuando me preguntaste eso de qué etiqueta te habían puesto a vos, yo creo que esta era de, eras buena para los números. Entonces yo según eso también me metí en lo que es el bachillerato de economía. Porque bueno, me encantaban los números, me encantaba matemática y tenía una mente bastante como práctica y pragmática, ¿no? Y cuando terminé sexto y tuve que elegir qué carrera, nada, estaba pintada ahí. Me acuerdo que fui a una competencia en la UM y nada, ahí fue como, bueno, gané y che, te damos una beca y yo dentro de la rueda, dale, me meto a estudiar esta carrera como sin pensarlo mucho. Y que en realidad es una decisión bastante grande para tomar a los 18 Sí. y que pensamos en ese momento que te va a condicionar para toda la vida. Hoy capaz que lo veo con otros ojos y digo, che, no es que te condiciona. Pero nada, bueno, me arranqué a estudiar esta carrera. Con el paso de los meses me di cuenta que tenía una beta como muy humana desarrollada que en realidad no le estaba dando bola. Claro. Y ¿Qué fue lo que llevó a tomar esta decisión de cambiarte? la verdad que me costó, porque bueno, todo eso que me habían dicho y que yo misma me decía y que también en los hechos era verdad que yo era buena para las matemáticas, Claro. me pesaba más que lo que yo en el fondo, muy fondo, estaba sintiendo de que, che, tenés esta beta humana que te está hablando, ¿no? Capaz que era una voz muy chiquita, pero de a poco esa voz empezó a hablar un poquito más fuerte y nada, y ahí yo primero un poquito haciéndome la idea, amiga de esa idea Claro. de escucharme, amiga de la idea de, che, capaz que no es por tu lado, puedes ser buena en esto, pero igual no querer dedicarte a esto. Y nada, y ahí fui como que dándole un poquito de bola a eso y terminé cambiándome a psicología. Me acuerdo el día que me fui a anotar a la Católica para psicología, que vine con mi padre. A la vuelta era como, qué tremendo, estoy copada. Pero nada, después me di cuenta que, nada, o sea, ahí no terminó todo. O sea, recién empezaba un nuevo proceso. Me estaba recién como que haciendo la amiga de esta idea, ¿no? Pero durante toda la carrera en mi cabeza seguía otra etiqueta de, che, sos demasiado sensible para ser psicóloga clínica, ¿no? Como que yo tenía como que 2 ideas muy arraigadas de, sos buena para los números y sos demasiado sensible para ser psicóloga. Y yo la verdad que me lo seguía creyendo, convencida de que era demasiado sensible para atender pacientes y para trabajar de cara con el sufrimiento de los demás. Y incluso yo misma me decía, Popi, o sea, sos muy sensible, vas a atender a alguien y vas a terminar llorando vos con los pacientes, ¿no? Como que no estás hecha para esto, no vas a poder. O sea, imagínate, como decía hace un rato, si yo todo el tiempo me estaba diciendo esas frases a mí misma, obviamente que las termino interiorizando y las terminaba tomando como un dogma muy estricto que nada, era como una verdad absoluta. Obvio. Nada, y eso lo fui acarreando durante toda la carrera. Pensando, bueno, algún día, cuando sea menos sensible, cuando esté preparada. Y bueno, mientras tanto me dedico a otra cosa, hago las cosas en las que sí soy buena, pero obvio, cuando haces algo que en realidad no te gusta y no te llena, no sos feliz, no estás motivada y cada día que de laburo pesa. Sí, obvio, tal cual. ¿Qué onda cuando te recibiste? ¿Te sentiste mejor? De nuevo, sentimientos encontrados, yo creo. Como que me acuerdo de recibirme y decir, qué lindo. No, terminó esto de venir a la facultad de 8 a 12. Ahora lo pienso que trabajo 8 horas y digo, no es nada. Sí. Pero por otro lado también sentí como un vacío, como una presión, como que algo que me decía, bueno, ya estás pronta, dale para adelante, probá lo que te gusta. Pero no, de nuevo, como ahí yo de nuevo mis creencias, como que limitándome, me frené porque la verdad es que no me animaba a hacer lo que realmente me gustaba o no
no era tan consciente de qué era lo que me gustaba. Claro. Como que no, esa voz interna diciéndome, che, que capaz que querés atenderte pacientes, querés relacionarte más con, propiamente con la psicología. Pasa que, déjame decir algo ahí. Decís, Un poco siento como que nos vamos auto boicoteando, ¿no? recontra. Entonces es muy difícil como discernir entre lo que realmente pienso o siento Ujú. y lo que mi cabeza me dice porque en realidad tiene miedo. Claro. Entonces sí. es como re difícil ahí. Sí, ahí yo siempre me imagino como el angelito y el diablito. Sí. Uno que te dice, che, no sos capaz ni ahí, no podés, sos recontrasensible, vas a llorar. Y otro que te dice, che, sos buena, ¿por qué no? Ahí Si va. tenés esta otra cualidad. Y creo que es una lucha interna ahí entre esas dos voces que te van hablando. Y nada, y en mi caso, por mucho tiempo ganó, como el diablito, ¿no? Ganó ese miedo, ese auto boicot constante de terminar convenciéndome a mí de que yo no era capaz, que nunca iba a ser capaz de dedicarme a lo que me gustaba. Claro. Nada, y ahí creo que también era bastante salir un poco de mi zona de confort, ¿no? Como que yo venía trabajando hace 2 años en un rol y salir de eso era para mí tirarme completamente a lo desconocido. Y nada, y ahí me pasé bastantes meses, años trabajando en cosas que no me gustaban, que no me llenaban, pero que de alguna manera respondían a esas etiquetas que me habían ido poniendo y que yo misma también fui adoptando como si fueran verdades absolutas de, bueno, sos buena en esto, tenés perfil para esto otro, no tenés problema con esto. Pero ¿qué pasa cuando vos te cuestionás esas etiquetas, ¿no? Porque por cierta manera decís que durante un tiempo te resonaron, Sí. pero en algún momento te empezaste a cuestionar. Sí. Creo que ahí era cuando se me hacía más difícil porque a mí esas etiquetas también me seguían resonando. Claro. Como que capaz que yo me sentía identificada así con que era buena para esto, o tenía habilidad para estas otras cosas. Entonces se me hacía difícil porque si era una creencia que tal vez yo después me daba cuenta de que, che, no sos buena, capaz que el camino se me hubiera hecho más fácil. Pero me pasaba como que esas etiquetas que yo me creía, en el fondo eran verdad muchas veces, ¿no? Entonces, ahí lo que me hizo un poco definir, che, ¿esto me llena o no me llena? ¿Me hace Ahí feliz? va. ¿Me hace sentir en paz? ¿Me voy a dormir tranquila? ¿Me voy a dormir con ganas de levantarme el otro día para laburar? ¿O me pesa? Cada día me pesa. Y definitivamente, cada día me pesaba, ¿no? Yo sabía que no era lo que me gustaba, pero era un poco ese miedo a romper con lo que se esperaba de mí, a decir, che, no, hasta acá, esto no es para mí. Me frenaba mucho, me paralizaba, y, el miedo te paraliza, ¿no? Entonces, y porque la verdad es que es del otro lado del camino, el querer arrancar un camino más propiamente en la psicología y demás, no era que solo era desconocido para mí, sino que me hacía sentir súper vulnerable, ¿no? Yo ya tenía con la cabeza, che, sos sensible para esto. Imagínate lo vulnerable que me ponía a mí el querer arrancar un camino para eso, ¿no? Ni que hablar que me iba a exigir otras habilidades, empezar a estudiar algo, otra forma de estar, de mostrarme. Y yo no sabía si era suficiente como para eso, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, me quedaba como en esa zona de confort, que en realidad de cómoda no tenía tanto porque me pesaba cada día. Pero bueno, al menos era conocida, ¿no? Entonces a veces nos queda más cómodo lo conocido que salir de esa zona de confort. Pasa que ahí también me hacía pensar, ¿no? Como A verte. somos un poco de la generación que te tiene que encantar el trabajo. Sí. Y te tiene que ser fácil y te tiene que copar y vos tenés que hacer lo que amás porque esa es la manera de laburar y en lo que amás se supone que te resulta fácil. Y a veces no es tan así. O sea, a veces está bien laburar de lo que te gusta, y pero como decías vos, de lo que te llena. Y no necesariamente lo que te llena es lo que te resulta sencillo. Es que yo creo que para las generaciones de nuestros padres y abuelos, capaz mi planteo de, che, no me llena esto, era, loca, Claro. laburá. Sí. O sea, ya fue. Sí. Por suerte mis padres a mí me rebancaron en todo el proceso y demás, pero era, che, laburá, ni idea. Yo también toda mi vida laburé 8 horas y ni idea, no me cuestionaba si me copaba o no. O sea, tenía que laburar y laburaba. Sí. Y es verdad que ahora es como que está mucho más esa cabeza, que para mí es tremendo, que elijo algo que lo disfrute, ¿no? Que pueda levantarme y tener las ganas de ir a laburar. Obviamente que hay días que no vas a querer, se te va a caer un huevo, pero nada, que el mayor tiempo posible tú disfrutes lo que haces. Creo que cuando uno disfruta lo que hace, lo hace con más entrega, con más dedicación y salen las cosas mejor.
Pero nada, sí. Tal cual. Banco igual lo que decís. Es verdad que en otros tiempos capaz la gente no se cuestionaba tanto y hoy estamos muy bien. Che, si no me copa, renuncio. Mis padres o mi abuela, no me acuerdo algún día, que decían como, no entiendo a la gente que no le gusta y renuncia sin tener nada. Y bueno, a veces priorizamos otras cosas, obviamente. Obvio, sí, tal cual. Bueno, y volviendo un poco a lo que decías, ¿no? La típica frase de siempre, más vale viejo conocido que malo por conocer. Es que sí, ¿no? es que sí, y más, o sea, en mi mente lo desconocido era un monstruo para mí, ¿no? Como que pensaba que no tenía la capacidad para hacerlo, entonces ese monstruo como que me iba a terminar comiendo, ¿no? Y la única experiencia que yo tenía real de psicología clínica había sido la práctica. Sí, que la hicimos juntas. La hicimos juntas, que mi práctica fue un caso sumamente difícil, sumamente fuera de lo normal, sumamente fuera de lo que se ve en la terapia, en el día a día en un consultorio, ¿no? Entonces, para mí también fue, bueno, la única muestra que yo tengo de lo que posiblemente me gustó fue muy difícil para mí, me requirió mucha energía emocional y demás. Incluso me acuerdo que en una de las sesiones con la paciente se largó a llorar, que venía de un proceso que no lloraba, no lograba conectar con el sentimiento. Y en ese momento que la paciente lloró, o sea, automáticamente mis ojos arrancaron a llorar y yo decía, no, ¿ves? Me confirma que no puedo, ¿entendés? Claro, tal Entonces, cual, como la única experiencia que yo tenía me confirmaba de que no era capaz. Claro. Y obviamente después, charlándolo con mi psicólogo o incluso con el supervisor de ese momento de nosotros, como que me decía, che, no está mal, ¿entendés? Como que conectaste realmente con el dolor de la paciente. El problema es si te destruís enfrente del paciente, bueno, eso es otra cosa. Pero sí. Pero bueno, me quedé mucho tiempo en esa zona de confort, pero en un momento fue como, che, no puedo seguir en esta, no estoy contenta, no estoy motivada. Y ahí fue cuando arranqué este nuevo, fui bastante tiempo a terapia, pero este nuevo proceso terapéutico, que fue en el primer espacio, yo creo, la primera vez que de verdad empecé a preguntarme, ¿qué quiero yo? No qué esperan los demás. No qué me sale bien, no qué está bien visto, sino qué quiere Poppy, ¿no? Y ahí me di cuenta de que era yo la que estaba sosteniendo un montón de expectativas que ya no me hacían bien, que era yo la que me estaba boicoteando todo el tiempo por miedo. Y ahí entrar también un poco en esos miedos, ¿no? En derribar esas creencias que tenía sobre mí, de que no podía, de que no iba a ser capaz, de que ser sensible era malo para ejercer de psicoterapeuta. Me acuerdo de charlar con mis amigas y que me preguntaran, che, ¿estás contenta con el laburo? Yo tipo, no. O sea, no me gusta lo que hago, pero bueno, nada. Y que ellas me dijeran, no, che, y atender pacientes, ¿por qué no? Te reveo. Y mi respuesta era siempre, no. Yo es demasiado sensible. En un tiempo, capaz, tengo que estudiar más, tengo que trabajar mucho en mí, en estar bien yo. Como que, al final yo pensaba que tenía que ser perfecta más o menos para ejercer de algo, ¿no? Sí. Creo que es un poco la charla que teníamos ayer, ¿no? Ayer, cuando te pregunté, bueno, Poppy, ¿y vos ahora qué es lo que querés hacer? ¿No? Y nada, a raíz de ahí, como siempre creemos que tenemos que estar súper especializados, ¿no? Como que vivimos, yo siempre hablo de las sociedades y que vivimos en las sociedades, pero realmente lo creo y voy con eso hasta la muerte. Hoy en día es como que tenés que estar súper, hiper, mega especializado. Sí, para destacar. Primero haces una carrera, después haces una maestría, un posgrado, después el doctorado, después no el terminás MBA, más. y no terminás más. Y es como... No, el curso de allá para acá, estudiando todo el día. Y obviamente que hay carreras que requieren más, ¿no? La psicología es una carrera que tenés que estudiar, seguir estudiando de por vida. Obviamente, sin duda, pero yendo como a lo que a veces de afuera o el contexto nos hace internalizar pensamientos y nos exige, siempre nos sentimos insuficientes. Es muy difícil sentirse que uno está preparado con la carrera de grado porque creemos que necesitamos más formación, pero bueno, ¿dónde salimos a buscar esa formación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y cuando tengamos el título, ¿y qué vamos a hacer? Y eso a veces es como que siempre nos hace sentirnos insuficientes. A mí también me pasó de recibirme y decir, no estoy preparada, tengo que empezar a estudiar otras cosas, pero también un poco como poder distinguir entre el no estoy preparada, necesito estudiar otras cosas, pero bueno, en algún momento me tengo que largar. Claro. Entonces me parece que es importante que puedas decir, está bien, me estoy preparando, me estoy formando, etcétera, pero que haya un momento revelador, digamos, de decir, bueno, este es el momento, yo me voy a largar. Claro, y hacerlo con miedo. Exacto. Si no lo haces. Yo lo hice con miedo. A mí una vez mi padre me dijo una frase que la tengo muy marcada cuando me iba a cambiar de colegio en la adolescencia. Me dijo, pues yo dije, tengo mucho miedo. Me
Dijo, a los miedos hay que mirarlos de frente Y y darle. enfrentarlos. Vos ponételo entre ceja Exhibición. y ceja y vas para ahí. Y Exposición, digo. exposición. Y un poco de eso aprendí. Obviamente, 1000 veces me paralizo con el miedo. Obvio. Pero bueno, en este caso creo que por lo menos lo que yo hice fue tirarme al agua a la vez que me voy formando y buscando otras opciones. Y bueno, te invito a que lo A hagas. hacerlo. Sí. Estoy en proceso de... Pero nada, a veces son nuestros propios miedos que hablan más fuerte que lo que nosotros queremos, ¿no? También. Es que es difícil darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, a veces no es que no podemos, sino que no nos estamos dando el permiso o no nos estamos animando porque el miedo nos bloquea. Total, volviendo un poco a lo que te decía de que justamente arranqué este proceso, no sé qué, y demás, para cuestionarme un poco qué quería yo, no sé qué y demás, fue en ese espacio que, nada, como que empecé a hacer algo que nunca había hecho del todo, ¿no? Como escucharme a mí, entenderme a mí, qué quería yo, escuchar qué me emocionaba, qué me daban ganas, qué cosas me picaban la curiosidad a mí, y también como que mirar de frente al miedo y decir, che, ¿cuál es el miedo que me está frenando? ¿Por qué no me estoy animando, no? Entender como ese miedo. Y en definitiva también como que cambiar un poco el discurso interno Claro. que yo ya tenía como preestablecido. O sea, a mí me hablaban del tema y yo ponía play y no, todavía no, soy muy sensible, en un tiempo capaz, como Claro. que automáticamente yo ya daba Lo- esa respuesta. Lo tenías demasiado interiorizado. Sí, mal, muy. Claro, Y a veces, incluso hoy todavía pienso y digo, no, todavía no, Poppy, o sea, te falta. Sí. Pero nada, creo que ahí un poco de a poco empecé a romper con esas etiquetas y a descubrir que sí tenía cualidades para hacer lo que me gustaba, que no era capaz, era que simplemente capaz que no me lo había creído, ¿no? O que no estaba confiando lo suficiente en mí. Y nada, y ahí como decidí darle un lugar a eso que me motivaba, empecé a estudiar un posgrado más vinculado a la clínica, empecé este podcast también, y de repente como que me descubrí a mí misma pasando horas leyendo, anotando ideas, compartiendo textos contigo, Magda. Doy fe de eso, ¿eh? Capaz que era un viernes a las 3 de la mañana y yo estaba metiéndole a esto, pero nada, o sea, me apasionaba entender cómo funcionaba la cabeza, entender qué es lo que pasaba en la cabeza cuando alguien estaba sintiendo tal y tal cosa, y bueno, investigar todo eso. Y nada, ¿no? Hacer cosas que salían desde la curiosidad, ¿no? Desde el disfrute, no por obligación, no por cumplir. Y ahí dije, che, estoy haciendo todas estas cosas, realmente esto me copa, ¿no? Entonces, Claro. ahí era cuando estaba en sintonía con lo que me gustaba, y creo que cuando uno está en sintonía con lo que le gusta, todo lo demás empieza a verse diferente, ¿no? No solo la tarea que vos haces, sino cómo estás con vos misma, cómo te levantás cada día, cómo te hablás, cómo mirás lo que te pasa. O sea, yo antes de este proceso de decir, che, quiero hacer esto, voy a arrancar este camino, como te decía, capaz que me costaba el día a día, era, otra vez levantarme a las 8 de la mañana, ponerme a trabajar frente a una computadora. Y fue simplemente hacer este proceso, ¿no? De descubrir, de empezar a hacer cosas que sí me motivaban, que ya empecé como a cambiar ese mindset, que no era que yo había dejado ese laburo, yo seguía laburando lo que antes estaba laburando, pero el hecho de poder empezar a hacer cosas que me gustaban y que me apasionaban, me permitió ir cambiando ese mindset, levantarme de una manera distinta, mirarme a mí de una forma distinta y demás. Ahí va. ¿Y vos sentís que eso te pasó así como un momento revelador o fue más como un proceso? No, 100% un proceso. Claro. O sea, 100% un proceso. Incluso me acuerdo al principio de cuando yo arranqué a pensar más en esto, que mi psicólogo me preguntaba, y che, atender pacientes, y más, y yo tipo, no, soy muy sensible. O sea, no, tipo, en un tiempo, tipo, no. Y me acuerdo justo además, en ese momento cuando yo arranqué eso, me fui al campo con mis amigas y de nuevo salió el tema, ¿no? Y me decían, che, pero Poppy, yo te reveo, posta que sí. Y una me decía, bueno, vamos a hacer un acting de que vos sos mi psicóloga. Roleplaying. Un roleplaying, vos sos mi Amo. psicóloga, así que... Amo. Y yo me acuerdo de ese momento de decir, no, igual chicas, o sea, posta, en un tiempo sí, como que voy a estudiar, no sé qué, papá. Entonces como que no fue de un día para el otro, fue un proceso que lento, que bueno, empezar a descubrirme, empezar a darme bola, empezar a dejar de auto boicotearme, y obviamente después también concretarlo en hechos, ¿no? Porque si Obvio. yo solamente me quedaba bueno, sí, che, capaz que puede andar, no iba a pasar nada, ¿no? Entonces yo lo que necesitaba en ese momento para animarme a tirarme en este camino era, che, ponerme a estudiar algo, ¿no? Entonces para mí ese ponerme a estudiar algo fue como, ahí, eso sí fue como un momento
no sé cómo se dice. ¿Revelador? No sí, como... ¿O crucial? Sí, crucial, yo diría. Como que cambió un poco... Bueno, ya estoy parada diferente, ¿no? Ya como hice un paso, hice algo, llevé todo esto a la acción. Que obviamente no fue que yo hoy sigo laburando de lo mismo, ¿no? No es que dije, bueno, mando todo el miércoles y empiezo de cero. No, mi trabajo siguió ahí, sigo trabajando de lo que sé que no me quiero dedicar, pero bueno, cambió mi forma de mirarlo. Es como que cuando haces algo que te gusta, estás motivada, puedes empezar a ver a las demás cosas de mejor forma. Y nada, empecé a verlo como un medio y no como un fin en sí mismo, ¿no? Claro. Sí. Como que algo que me sostiene mientras yo me permito explorar, aprender, descubrir lo que me gusta y bueno, ir formándome en eso. Y ahí entendí que no siempre hay que tomar decisiones como radicales para empezar a cambiar. A veces se trata de sumar algo nuevo, algo que te conecte y bueno, y ahí ir arrancando ese proceso. Ahí va. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta hoja en blanco cuando nos recibimos? ¿No? El ahora qué no tiene una sola respuesta, pero No. ¿por dónde vamos? Definitivamente no hay una sola respuesta. Creo que vamos a hablar un poco de lo que nos pasó a nosotras. Pero a mí creo que lo más importante fue aprender a escucharme, a preguntarme qué me gustaba a mí, no qué esperaba la gente de mí, no lo que yo había creído toda la vida que a mí me gustaba. A romper un poco con esas etiquetas, a mirarlas de frente y decir esto es así, o simplemente son etiquetas que me fueron poniendo o que me fui poniendo, a entender que estaba bien también no saber qué quería, que no necesitaba saber ya qué quería y qué me gustaba y que ya me iba a dedicar a eso. O sea, que no se trataba como que de saberlo con claridad, que quería tal cosa en puntual, sino que bueno, se trata de animarme a explorar, a animarme a navegar por algo incierto, a permitirme dudar, probar, equivocarme. Sí, para mí lo más importante es no desesperarse y perder la calma, ¿no? A veces creemos que tenemos que tener miles de pacientes o empezar a trabajar en la clínica, ¿no? En tu caso, por ejemplo, a veces no es tan fácil, a veces nos frustramos. No sé, por ejemplo, yo el año pasado trabajé de acompañante terapéutico. Sí. Fue un trabajo que me dio mucho aprendizaje, también muchas frustraciones, muchos días donde no quería ir a trabajar. Si bien trabajé en un colegio donde sigo trabajando, con un equipo súper dispuesto, con gente con la que hoy en día trabajo y me encanta trabajar, nada, era un trabajo que yo sabía que no quería hacer y por donde no quería ir. Pero sin embargo, ante la desesperación de no tener otra cosa y el miedo a decir, bueno, me paso un año entero sin trabajar porque no sé qué me va a salir, y era febrero y me surgió esta oportunidad y dije, bueno, tal, agarro. Obvio, y ahí banco, obviamente. Obvio, sin duda. Siempre te va a dar herramientas. Sin duda, pero bueno, también creo que mi propio proceso personal fue poder decir, bueno, ok, hice esto durante un tiempo, hasta acá llegué y no quiero seguir con esto, o sea, voy... Para tener disponibilidad, para hacer otras cosas, necesito tener disponibilidad emocional, psíquica, etc. Y a veces ese miedo, digamos, a quedarnos sin nada o a no tener pacientes o a lo que sea, es lo que nos lleva a tomar otros caminos. Y esos caminos es como un círculo vicioso. Sí, son los que en realidad nos prohíben de hacer otra cosa. Entonces, bueno, nada, como tener paciencia, no desesperar y también poder pensar qué es lo que vos querés hacer realmente y construir el presente a partir de lo que vos querés hacer. Claro, para que el futuro sea el que vos querés. Exacto. Si yo quiero trabajar de la clínica, bueno, entonces tengo que tener disponibilidad para tener pacientes y voy a ir teniendo pacientes a medida que vayan apareciendo. Y eso es lo que me va a poder a mí permitir tener muchos más pacientes el día de mañana. Pero si yo en realidad no tengo ninguno, porque toda mi energía psíquica la tengo en otro trabajo, nunca voy a construir ese futuro. Y ojo, yendo a tu caso y también al mío, en que trabajamos en cosas que tal vez sabíamos que no queríamos hacer, creo que en ese recorrido que uno va haciendo, va aprendiendo cosas que a veces capaz no las vemos. Me acuerdo, yo capaz hace 4 meses decía, al pedo de que 2 años de mi vida trabajando en este rol que no sé qué, me acuerdo de charlar con mis padres, al pedo, no sirve de nada, no sé qué, y que me hicieran ver, che, o sea, te dieron habilidades de comunicación, te sabés parar frente a gente con mucha más experiencia y saber negociar, te dio la capacidad de escuchar, de entender, y son cosas que para el laburo o para la vida te van a servir. Entonces en ese recorrido, nada, obviamente que no es tiempo perdido, ¿no? Como que son cosas que sirven y que las vas a usar en algún otro momento de tu vida. O sea, que ese camino no es en vano. No. Lo recorriste y te hace ser la persona que sos. Obvio, sí. Yo el otro día me acordaba que creo que fue mi primer trabajo, fue durante un receso de facultad como encuestadora en el aeropuerto.
No me preguntes, o sea, sin ningún ánimo de ofensa a si alguien es encuestador, no me preguntes, no sé, yo estaba en mi casa, tenía ganas de hacer algo, de ganar plata y Está había perfecto. un laburo de encuestadora. Imagínate, la gente se estaba yendo de viaje y yo haciendo encuestas. Pero nada, me hacía las mismas preguntas y creo que cualquier tipo de cosa, trabajo, lo que sea que vayamos haciendo mientras, nos va a enseñar herramientas para la vida. Yo era muy vergonzosa, por ejemplo, y ahí tenía que encarar la situación. Y bueno, vamos aprendiendo, nos vamos redescubriendo, probar, construir, etcétera. Y en ese camino, o sea, hay que tener paciencia, ¿no? Porque muchas veces arrancamos por A y terminamos en Z. Sí. O sea, hay que tener bastante paciencia. A vos incluso te pasó, Magda, ¿no? Que arrancaste una carrera y hoy estás en otra. Sí, 3 carreras, 3 carreras, 3 universidades. Pero bueno, acá estoy, tan mal no salí. Seguro te hizo crecer, en algún sentido te hizo crecer. Sin duda, sin duda. O sea, capacidad de adaptación al medio, 200%. Ah, se te fue. Sí, sí, sí. No, mentira. Pero de verdad, creo que siempre digo lo mismo. No me arrepiento ni ahí del camino que hice. Sí me ha dado mucha incertidumbre, mucha angustia por momentos, porque miraba para el Obvio. costado a mis amigas capaz, ya estaban recibidas, ganando mucha plata, siendo mucho más Obvio. independientes que yo, que me tuve que poner a estudiar una carrera de cero, no sé, a los 20 y pico. Pero nada, siempre digo lo mismo. Me encantó, conocí mucha gente, A mí. te conocí a ti. No de estarías, verdad, no estarías acá. no estaría Y acá, yo tampoco. de verdad. Pero sinceramente, tengo amigos de cualquiera de las 3 universidades que son amigos hasta el día de hoy. Claro. Así que nada, recomiendo full que si estás en un lugar donde no vibrás o si estás haciendo una carrera que sentís que no, vos pensás que es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Que eso no quiere decir que te quieras cambiar, pero ponele que la terminás y querés hacer otra cosa, anímate. Vos dale, porque cualquier cosa que hagas va a estar bien y siempre y cuando vos te sientas cómodo con eso, está bueno. Sí, es que es verdad que la mayoría de la gente no se anima a cambiar, a probar, a salir de esa zona de confort, a empezar de cero. Che, voy 4 años estudiando tal cosa y me queda un año para recibirme. ¿Me voy a cambiar en este momento? Sí, Y sí. sí. O sea, cambiate. Yo llegué hasta quinto de medicina, imagínate. No, estuvo duro. Sí. O sea, y sí, me parece perfecto. O sea, cambiate, es algo que después lo vas a ejercer durante toda tu vida, por más que la carrera no te va a determinar en un 100%, pero te va a abrir puertas que sí van a ir determinando tu futuro. Entonces, sí, o sea, cambiate. Sí, Por más que te sí. quede un año de recibirte, cambiate. Si no te gusta, si no te apasiona, o si querés terminarla y después hacer lo otro, da igual. Pero digo, Sí. animarte a probar es otro nuevo que tanto te está resonando y hablando, ¿no? Sí. Y yo también algo que entendí con el tiempo fue que no somos las mismas personas a los 18, a los 25 o a los 45. O sea, tenemos otras miradas, otras prioridades, otros conocimientos, otra conciencia. O sea, vamos conociendo gente distinta que inevitablemente nos va haciendo cambiar la forma de pensar. Nuestros gustos van cambiando. Entonces, obligarnos a ser las mismas personas que éramos cuando arrancamos la carrera es un montón. O sea, Sí. capaz conservamos algunas inquietudes y gustos, pero también puede ser que nos empiecen a interesar otras cosas y está bueno darle lugar a todo eso nuevo también. Sí, sí, sí. Creo que si nos quedamos un poco como con la persona que éramos en el momento en el que decidimos la carrera, ¿no? Que 18, 19. No bebés para tomar una decisión Sí, así. sí. Muy chicos. Sí, no, y nos limitamos un poco. No sé, a mí algunas cosas que me vuelan la cabeza son como personas quizás que conocía en esa época y de la cual era amiga o que tuve relaciones amorosas o lo que sea. Digo, hoy en día no sé, Claro. tipo, no sé qué persona es esa persona, ¿me explico? O Sí, sea, sí, sí. porque yo me considero tan distinta Sí, sí, total. de lo que era en ese momento, que es como que, sí, ok, te cruzo, te saludo, te conozco, te guardo cariño, pero si no nos vimos más, es como que siento que no te conozco. Es que seguramente vos seas una persona distinta y la otra persona también sea otra persona distinta. O sea, Tal obviamente siempre se conserva la esencia de la persona y demás, pero con el paso del tiempo vamos evolucionando. Ojalá que cambiemos. Porque Obvio, bueno, para o bien. sea, para bien. Sí, tal cual, O sea, tal cual. Sí, y aparte como que a medida que vamos creciendo, vamos como mutando y también dentro de la profesión que hagamos, está bueno ir buscándole la vuelta, ¿no? O sea, no sé, nosotras ahora tenemos ganas de hacer este podcast y lo estamos haciendo y capaz que a los 35, 40 tenemos ganas de hacer otras cosas. Obvio. Y creo que está bueno también ir descubriendo y redescubriendo ese camino
porque no es lineal, no es, me recibí, soy psicólogo clínico, punto, capaz que hoy quiero hacer eso, No, mañana obvio. quiero hacer otra cosa, y No, nada. incluso charlando de esto ayer vos me decías, ¿no? Que tu madre Sí. cuando arrancó se dedicaba, es la madre de Magia psicóloga clínica, y se dedicaba a atender a adolescentes y niños, y hoy en día no. Sí, no, tal cual, dice que no, que no quiere más. Entonces dentro de su camino también fue encontrando como mini caminos Tal también cual. en el medio, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces también creo que un poco hay que sacarle un poco de presión a esa decisión que tomamos cuando tenemos 18, que somos unos bebés. Nada, sabiendo que a lo largo del camino podemos ir cambiando de gustos, de inquietudes, podemos equivocarnos, está todo bien si elegís una carrera que al final no te copó. Entonces, empezar a mirar esa recibida como no como un llegue, no como un final, ¿no? Entonces, empezar a mirarla como una nueva etapa, ¿no? Empezar a explorar tu camino, a abrir puertas, a cerrar otras. Sí. Nada, si te recibiste y no la tenés tan clara o sentís que estás un poco perdido, no estás solo. Acá estamos Pop y yo para Podríamos empezar. hacer una comunidad, ¿no? Me encantaría. Creo que varios se sumarían. Me encantaría una comunidad de Instagram o algo. Vos sabés WhatsApp. más. WhatsApp, ok. Vos sabés más de eso que yo. No, ni idea. Nada, no estás solo. No, No, hablando en serio, es normal no tener todas las respuestas y creo que es sano cuestionarse. Tal cual. Es mucho más normal de lo que pensamos. Y como decías, recibirte no es un punto final o un cuelgo el título, listo, hasta acá llegué, como sentí yo en su momento, que no aguantaba más después de 3 Che, carreras. yo nunca colgué mi título, no sé Yo dónde tampoco, está. yo tampoco. Creo que está bajo mi mesa de luz. Pero nada, recién arranca esta otra etapa y espero que la puedas transitar sintiéndote acompañado a partir de este podcast, por ejemplo. Sí, ojalá que este episodio les haya servido para empezar a preguntarse sin miedo qué quieren y qué querés vos, ¿no? No lo demás, vos. Gracias por escucharnos una vez más y reenviáselo a alguien que sientas que está medio perdido o que se sienta que está medio perdido en su carrera profesional. Y lo agregamos a la comunidad. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Y hasta entonces, sentí sin miedo.